Buenas tardes, tengan todos ustedes, esperando que todos se encuentren bien en su casa o en su rancho. Y bueno, es el 18º viernes consecutivo de este taller de capacitación en línea organizado por la Asociación Charolais Charbray Herbuck de México, la Asociación Cimental Cimbra Simangus Mexicana y la Asociación Santa Gertrudis Mexicana. El día de hoy le voy a ceder los micrófonos al ingeniero Reinaldo Farías de la Garza para que dé la bienvenida como presidente del Consejo de la Asociación Charolais Charbray Herbuck de México. Posteriormente le cedo los micrófonos también al ingeniero Antonio Manuel García González, presidente de la Asociación Cimental Cimbra Mexicana. Adelante, Reinaldo. Buenas tardes. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller. Gracias por acompañarnos. Y gracias a Ángel por su tiempo. Como le comentaba hace rato, el ensilaje es un tema, yo creo que bastante importante, sobre todo para las zonas que tenemos épocas de estiaje en el año. Entonces, pues yo creo que va a ser una plática muy interesante. Y esperemos que se encuentren todos bien de salud, como dice Pepe, en sus casas, buenos ranchos, y a seguirnos cuidando. Saludos. Gracias. Adelante, Manuel, por favor. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión y agradezco al ingeniero Capetillo que el día de hoy nos acompañe con esta importantísima plática que viene de alguna manera a cerrar una primera fase de un proyecto que inició hace 9 meses, en donde nos pusimos de acuerdo para empezar a trabajar acá en Nuevo León con nuestros socios y con algunos compañeros agricultores de la región. Y bueno, hoy tenemos ranchos que ya cosecharon por primera vez su primer maíz de alta calidad, con buenos rendimientos. Tenemos, por supuesto, buenas experiencias. Y bueno, además, una gran cantidad de agricultores y mayor cantidad de ganaderos que también se quieren sumar a producir y hacer cosas diferentes en su rancho. Yo creo que la base de este asunto es precisamente que vayamos innovando esos nuevos esquemas de participación, de trabajo y sobre todo de mejora en calidad y en la rentabilidad de los ranchos. Supe que también la Garza estuvo también muy interesado desde el principio, platicando con la gente de la empresa de Casilos, y también ya hicieron trabajos interesantes. Finalmente, bueno, pues esto nos sirve a todos los ganaderos y a los agricultores, porque conocemos a muchos agricultores que con su cosecha de grano no han estado más que sobreviviendo, a los que les va bien. Cada vez vemos menos tierra sembrada, y bueno, yo creo que el poder hacer una sinergia en donde vaya bien, a nosotros forzosamente también debe de ir bien. Y en ese sentido, bueno, no hay más que sumarnos y entre nosotros mismos apoyarnos. Hemos visto cómo los gobiernos cada vez están de alguna manera más alejados de la producción, de la productividad. Bueno, pues eso también nos ha servido depender de ellos. Por supuesto, ni siquiera esperar alguna buena noticia, ¿no? Aquí lo que no hagamos nosotros, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Entonces, bueno, pues es tiempo para sumarnos y hacer lo mejor posible. Les felicito, les agradezco mucho
a Ángel y a todo el equipo que nos lleva apoyando en todos estos meses y sabemos que vamos por más. Mucho saludarlos a todos, que estén muy bien de salud. Gracias, Manuel. Gracias. Le voy a pedir al ingeniero Arnulfo de la Garza, secretario del Consejo de la Asociación Charolais Club de México, nos explique el protocolo y cómo se va a trabajar el día de hoy para los que ingresan por primera vez para poder hacer las preguntas y cómo va a funcionar. Adelante, ingeniero Arnulfo. Gracias. Buenas tardes. Como se dieron cuenta, todos tienen el micrófono cerrado y así va a durar durante la plática. Al momento en que entremos en la sección de preguntas, hay dos formas para solicitar que se les abra el micrófono, ya sea por la vía del chat o en la sección de participantes, en la parte de abajo, viene levantar la mano y ahí es la forma en que se les va a abrir el micrófono. También, si tienen alguna duda, también lo pueden hacer por medio del chat y lo podemos responder o hacer su pregunta para hacérsela en su momento al ponente. Muchísimas gracias. Gracias, Arnulfo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos al ingeniero Ángel Alfredo Capetillo Sierra, que él es ingeniero agrónomo en manejo sustentable, es técnico asesor de la empresa de Casilos y nos va a dar el día de hoy la plática aspectos técnicos sobre la elaboración de ensilaje de maíz. Posteriormente también nos estará acompañando el ingeniero Ricardo Emilio Ordóñez, también ingeniero agrónomo, con más de 20 años de experiencia en la empresa de Casilos, y él es el responsable de la parte técnica de la empresa. Pero por lo pronto, el ingeniero Ángel, bienvenido y adelante, Ángel. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues es un honor estar aquí con ustedes y pudiendo traer un tema que espero sea de mucho beneficio y aporte para ustedes y sus ganaderías, ¿no? Yo voy a empezar con la plática sobre lo que es el ensilaje de maíz, sus beneficios y, bueno, cómo los pasos para la elaboración, y posteriormente el ingeniero Ricardo nos va a apoyar con lo que sería el manejo del cultivo como tal, ¿no? Lo vamos a dividir en dos etapas. Comienzo. Correcto. ¿Ahí me ven? Sí, perfecto. Correcto. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la cosecha, producción, ensilaje de maíz. Y aquí la pregunta pues sería, ¿qué es el ensilaje de maíz? ¿O qué es el ensilaje? Tenemos que el ensilado es un proceso de conservación basado en una fermentación de maíz, del maíz que produce una proteína y almidón. Esto quiere decir que permite retener las cualidades nutritivas de nuestra planta. O sea, esto quiere decir que el ensilado es un proceso que lo que busca es mantener lo más parecido a estar en verde a nuestro forraje que estamos cosechando, en este caso, el maíz. ¿Cuál es el objetivo de para nosotros, el objetivo de ensilar maíz es aumentar la rentabilidad en los ranchos ganaderos con el uso de ensilado del maíz como parte de la dieta nutricional del ganado, para aumentar la producción de leche y carne y optimización de costos. Independientemente de la zona donde estemos, algo que está golpeando muy fuerte es la rentabilidad de nuestras ganaderías, ¿no? Por lo tanto, es necesario estudiar nuevas opciones para abaratar costos. Y en este caso, bueno, pues nosotros ofertamos lo que es el ensilaje de maíz, ¿no? El precio del ganado no es tan alto como desearíamos. Y bueno, y en el caso de la producción de sementales, pues ya no es tan fácil vender sementales a un alto costo. Entonces, pues la idea es optimizar esos costos, disminuir un poco tal vez el uso de concentrados para pues poder hacer kilos un poco más baratos, ¿no? Como todos sabemos, durante el año tenemos temporada de ganado gordo y de ganado flaco, como ahorita platicábamos, ¿no? Hay 6 meses de estiaje. Cuando nuestras ganaderías son de pastoreo, pues durante 6 meses hay abundancia de forrajes, nuestro ganado está en buenas condiciones.
Y bueno, el problema es cuando vienen la falta de estos forrajes, ¿no? La pregunta es si nos estamos preparando de manera correcta para esta temporada de estiaje y sobre todo es si con lo que nos estamos preparando tienen la calidad nutricional correcta que deseamos. Eso es lo más importante para nosotros en este momento detallar. Aquí está lo que les explicaba. Ese es el comportamiento que manejamos de la precipitación de manera general en todo el país. Es un promedio. Y tenemos que nuestros picos de agua empiezan en junio para ser los mayores en septiembre y de ahí empieza este proceso a la baja, ¿no? Durante nuestro pico de producción de lluvias es cuando tenemos nuestro pico de producción de forrajes, porque a la vez pues, es cuando tenemos más horas de calor y demás, y esto nos permite que nuestros forrajes estén productivos, ¿no? Durante el resto del año, pues es la parte preocupante, ¿no? Es la parte donde gastamos mucho en concentrados, en pacas, en otras alternativas, buscando sostener a nuestras ganaderías, y es ahí donde la idea de tener un ensilado, que es un forraje de alta calidad, para poder sostener a nuestras ganaderías. La pregunta es, ¿por qué ensilar maíz? ¿Se puede ensilar cualquier otro producto? Sí, cierto, se pueden ensilar pastos, se pueden ensilar sorgos, se pueden ensilar girasoles, se pueden ensilar infinidad de cosas. Nosotros nos enfocamos en maíz, ¿por qué? Porque consideramos que el maíz es la planta ideal para ensilar y almacenar el forraje para las épocas de seca. Mantiene el valor nutritivo de la planta, porque el proceso de ensilar incrementa la digestibilidad y la palatabilidad del producto y porque se puede producir en toda la República, ¿no? El ensilado de maíz no es exclusivo de una zona. Anteriormente, cuando hablábamos de ensilajes, nos íbamos rápidamente tal vez a las regiones de La Laguna, Torreón, nos íbamos al Bajío, pensábamos, o en las partes de Jalisco, que eran las áreas donde solamente se podían producir ensilados de maíz, porque bueno, son las áreas que comenzaron en el país, pero bueno, en el proyecto de Casilos, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer ensilados en todo lo que es el sureste del país, empezando en Chiapas, Veracruz, y bueno, actualmente estamos en el noreste, y bueno, en cualquier región, siempre y cuando podamos tener buenas condiciones de humedad y de suelo, pues podemos elaborar un silo de maíz, ¿no? Entonces, realmente esto puede aportarle a todos los ganaderos. Otro de los beneficios del ensilaje es asegurar la disponibilidad de alimento en la época de sequía y durante todo el año. Expresar el máximo potencial de nuestro ganado en producción de leche, ganancia de peso diario, fertilidad, sanidad, y pues esto pues representa un incremento en nuestro bolsillo. El ensilado de maíz aporta mayor cantidad de biomasa, incrementa la digestibilidad y palatabilidad y es fácil de realizar. En este caso, muchos productores a veces me dicen que, bueno, estamos en la región noreste, que la producción de leche aquí no les interesa tanto porque pues no ordeñan. Pero recordemos que la producción de leche de mejor calidad, con mayores sólidos, pues también nos ayuda a que nuestros becerros tengan un mejor peso al destete, ¿no? Al ingerir mejor calidad de leche y más leche, pues ellos ganan peso pues más rápido. ¿Qué es el silo? El silo es la estructura que ocupamos para fermentar y almacenar nuestro ensilado. Tenemos diferentes formas, pero los más comunes es el ensilado de bolsa, tenemos el silo de búnker, el de trinchera y el de pastel. Cada uno de estos va de acuerdo a las necesidades muy específicas que tenga cada quien en su rancho. Les puedo decir que el ensilado de bolsa es práctico, por decir, en el caso de ustedes que van a una expo, que van a trasladar algún ganado y eso, y van a estar algunos días, pues puede ser muy fácil transportar el ensilado en bolsas y calcular el consumo y en base a eso, pues se traslada. ¿Qué le veo de contra? El costo de la bolsa es elevado, la mano de obra pues es mucha, requerimos mucho personal para estar embolsando y si almacenamos grandes cantidades de bolsas pues podemos ser muy afectados por roedores, ¿no? Hay muchos ranchos donde almacenan gran cantidad de bolsas y la más del 50%, 60% de las bolsas se ven afectadas por lo que es el caso de los roedores, ¿no?
Tenemos el búnker, que son estas estructuras de concreto que se hacen 2 paredes a los costados y bueno, se vacía el encilado en la parte central. Aquí lo que tiene es que podemos definir desde un principio el tamaño, altura y capacidad que va a tener nuestro silo. El tema aquí es que, bueno, pues hay que hacer una inversión en la construcción del mismo, de esas paredes de concreto. Entonces, pues bueno, ya nos genera un costo extra. Las trincheras es cuando agarramos una lomita o alguna parte del terreno, hacemos una excavación con maquinaria y ahí colocamos nuestro material también. Esto, tanto el búnker como la trinchera son muy parecidos, solamente cambia lo que vendría siendo lo que lo sostiene. Y aquí, pues bueno, empezamos con eso, con altura y tamaño definido y en un solo lugar. El que más recomiendo yo, el que más nos gusta a nosotros y que considero que es el mejor, es el silo de pastel por la versatilidad y bajo costo que este tiene, ¿no? Realmente el silo de pastel tiene la versatilidad que le podemos dar el tamaño que nosotros deseemos en base a la tasa de consumo que tengamos con nuestros animales. Esto quiere decir que de acuerdo a la cantidad de animales que tengamos para alimentar o suplementar con ensilado, diseñamos tanto el largo, el ancho y la altura de nuestro silo de pastel. Y si tenemos un exceso de producción, pues no habría mayor dificultad más que hacer otro silo más, ¿no? Hay ranchos donde por la extensión que manejan, pues no solamente quieren un silo, ¿no? Quieren 2 o 3 para poderlos distribuir en diferentes partes del rancho. Y bueno, y esto lo hace posible los ensilados de pastel, ¿no? O sea, esa versatilidad para mí se me hace muy práctica en ganadería, ¿no? El aporte del ensilado, el aporte alimenticio del ensilado de maíz, con un buen manejo, podemos obtener alrededor del 8% de proteína, del 30 a 35% de almidón, y tenemos producciones, en este caso en lo que es sureste y noreste del país, de 35 a 50 toneladas. Esto sí va a variar mucho de acuerdo a las condiciones de manejo que le demos cada quien en nuestro rancho, ¿no? O sea, no es una seguridad que va a pasar por sí mismo, o sea, sí hay que darle el manejo agronómico adecuado a nuestro maíz para que nos pueda dar una buena producción en este caso. Dentro de ese manejo yo les puedo hablar que está la elección del híbrido. La elección del híbrido pues forma parte importante de lo que son los factores de éxito, ¿no? O sea, aquí lo tenemos, lo pongo en una gráfica, ¿no? Podemos decir que el 27% de los factores es el clima, el 26% la fertilización, el 19% el genotipo, el 10% es la densidad con la que vamos a trabajar, el 8% incluye el cultivo anterior y solamente un 6% la preparación del suelo y otro 4% para los demás factores que podamos tener en campo. El clima es un factor que no podemos controlar, pero que sí podemos elegir la época del año en la cual vamos a estar sembrando, ¿no? Entonces es importante conocer bien la meteorología de nuestras zonas. Cada zona es muy diferente, incluso tenemos microclimas que nos pueden afectar de diferente manera, pero siempre es revisar. A mí me gusta ingresar un poco a los registros de temperatura que tenemos en años anteriores para ver la constante, ¿no? Donde se presentan los picos de frío, los picos de calor, las más altas humedades y demás. La fertilización es muy importante, realmente sí ver la opción de fertilizar, no dejarlo a veces sí hablamos, bueno, esto va a hablar un poco más el ingeniero Ricardo Emilio, pero algo muy frecuente que se escucha, no, pues es que aquí era obrero, nunca se ha sembrado nada, por lo tanto debe estar todo ahí. Yo considero que es muy importante validar toda la información con un análisis de suelo, no son costosos, y que realmente nos permita descifrar la materia orgánica, la química del suelo, si está ácido, si es alcalino, la estructura como tal, y en base a eso decidir cuántas unidades de, en este caso, nitrógeno, fósforo y potasio ocupamos y cuántos microelementos, ¿no? O sea, qué es lo que estamos ocupando como tal, o cuál es la necesidad, y sobre todo, qué fertilizante es el que se adecua a esa zona, ¿no? Cada rancho tiene muchas necesidades en específico. Les puedo decir,
aquí en el norte del país me encuentro con muchos suelos salinos, entonces buscamos ocupar cierto tipo de fertilizantes que nos ayuden a acidificar el suelo y nos permitan obtener esos resultados, o inclusive el uso de fertilizantes orgánicos, como puede ser gallinaza, que nos permitan precisamente mejorar las estructuras de nuestro suelo, ¿no? De ahí tenemos el genotipo, que sería la genética del híbrido que vamos a utilizar. Esto es muy importante. No es los mismos híbridos que se utilizan, por decir, en el estado de Jalisco que en el estado de México, o no son los mismos híbridos que yo voy a utilizar en el estado de México que en el estado de Tamaulipas. Buscamos utilizar híbridos que se adecúen a cada región de acuerdo a las características de las mismas. Horas luz, horas de temperatura, humedad, qué manejos da también el productor, o sea, si tenemos identificado que son zonas de temporal, que son zonas de riego, que son zonas con pivotes, que son zonas con cintillas, o sea, todo eso definir y en base a eso seleccionar cuál es el híbrido que se va a adecuar más a nuestro cultivo, ¿no? O sea, a nuestro rancho. Hay otro factor importante que tocamos, es la densidad. La densidad es la cantidad de semillas o de plantas que vamos a tener por hectárea. Esto influye directamente en el tonelaje a esperar. Si aumentamos la cantidad de plantas, pues por ende vamos a aumentar la capacidad de producción. Sí, siempre y cuando le estemos dando también la cantidad correcta de fertilización y la cantidad correcta de agua. Al tener mayor población, pues incrementamos nuestras necesidades. Por eso es importante definir la densidad de acuerdo a lo que tengamos a disposición, ¿no? Si tenemos un suelo, un terreno donde va a ser atemporal, donde tenemos poca inversión para fertilización, donde los manejos van a ser precarios, bueno, vamos a manejar densidades bajas, precisamente buscando no estresar a la planta, pero en terrenos donde tengamos un buen riego de aspersión o de pivotes o de cintilla y eso, pues podemos aumentar tanto la densidad lineal del cultivo como la presión en la apertura de surquería, ¿no? Podemos hacer surcos más angostos. Normalmente casi todos los productores siembran a 32 pulgadas o a 81 centímetros. Eso es el tradicional de temporal que tenemos, metiendo 4 plantas por metro. Pero supongamos que tenemos condiciones de un pivote central, bueno, pues tal vez yo recortaría a surcos de 30 pulgadas, 75 centímetros, buscando meter 5 plantas a 6 por metro para aumentar a 90, 95 mil plantas por hectárea. Y esto pues me permite buscar una mayor producción en cuanto al tonelaje, ¿no? De ahí tenemos, lo influye el cultivo anterior, pero ahí influye que no dejemos residuos o que el cultivo anterior no haya sido muy demandante de nutrientes y pues nuestro cultivo actual del maíz no se puede desarrollar de manera correcta. En el caso de aquellos terrenos que fueron potreros, pues que el pasto continúe saliendo y que pues nos esté compitiendo por radiación solar, por humedad y por nutrición, ¿no? Y la preparación del terreno, pues finalmente ahí, pues es qué es lo que tenemos que hacer. Si vamos a hacer labranza de conservación, vamos a utilizar rastreo, subsueleo, todo eso, pues es ya también de acuerdo a las recomendaciones muy específicas de cada predio. No se puede tomar una tabla general porque pues, las necesidades son muy distintas, ¿no? Hay terrenos que han sido muy trabajados, que actualmente pueden utilizar labranza cero, pero pues los terrenos que pasan de ser potrero a cultivo, pues obviamente sí requieren todos los manejos, ¿no? Desde el subsuelo, rastras, cruces y pues bueno, la elaboración de la surquería y posteriormente la siembra, ¿no? Y pues otros factores, pues pudiesen ser plagas, malezas o cualquier otro factor ambiental. Aquí nos dice, esa es una regla muy general que nos habla del agua, necesitamos la disponibilidad de agua, y nos habla que ocupamos 5,000 metros cúbicos por hectárea para completar el ciclo del cultivo. En este caso, llevarlo a ensilaje.
También hablamos de la fertilización y es reunir los requerimientos de nitrógeno, fósforo y potasio para la meta y rendimiento establecido y dosificarlo en las etapas críticas. Algo que he escuchado frecuentemente es meter todo a la siembra. Recordemos que, bueno, para los que somos agrónomos, ¿verdad? Lo que es el fósforo y el potasio son elementos que se mueven muy lento en el suelo, por lo tal ellos sí los podemos meter desde un principio, pero lo que es el nitrógeno, este se volatiliza muy rápido, entonces se pierde. Entonces por eso se recomienda dosificarlo para que este lo encuentre en las necesidades de la planta. Y también pues siempre verificar cuáles son nuestras fuentes de nitrógeno, ¿no? O sea, porque hay un ciclo de nitrificación y todo eso en el cual la planta tarda en poder hacer asimilable el nitrógeno para ella. Es importante conocer las limitantes de pH del suelo, la fertilidad y la salinidad, y además saber el contenido de materia orgánica y de la densidad aparente. Actualmente tenemos muchos suelos muy empobrecidos que no contienen casi materia orgánica. Es importante trabajar en mejorarla. Y sobre todo aquí en el norte, pues nos encontramos con suelos muy salinos, ¿no? Entonces, yo descartaría mucho el uso de ureas porque pues con la urea pues continuamos esa alcalinización de esos suelos, ¿no? Hay que utilizar algo de azufre o materia orgánica para elevar la acidez de esos suelos, ¿no? Aquí me encuentro con lo que es la etapa fenológica en la cual tenemos que ensilar. Si bien yo, por ejemplo, cuando era estudiante, hablábamos de que la etapa correcta para ensilar era en estado lechoso, masoso. Era muy frecuente escuchar a la gente decir, bueno, a los 60 días, 70 días es cuando se tiene que ensilar, cuando el maíz esté muy tierno. Y bueno, esa era la teoría que se tenía en esa época, ¿no? Que ese era el punto correcto para ensilar. Esto se decía porque a los 60 días, entre los 60 y 70 días, es cuando la planta de maíz está irrigando proteína a través de ella, o sea, es cuando mayor contenido proteico tenemos. Pero en el ensilado de maíz nosotros no buscamos proteína, lo que buscamos es energía. Y al buscar energía como tal, nosotros buscamos la conservación del almidón. Entonces, por eso la recomendación que nosotros empezamos a dar es empezar a cortar a la media línea de leche o a los 3/4. Esto quiere decir que vamos a empezar nuestro proceso de corte de maíz para ensilar cuando estemos con una materia seca entre el 29% y el 35%. ¿Qué me lo va a determinar eso? La capacidad de corte que yo tenga. Sembrar es relativamente fácil. Realmente podemos avanzar muy rápido en el proceso de siembra con el uso de sembradoras neumáticas de precisión, pero pues tenemos que verificar cuál es la maquinaria con la que nosotros vamos a cosechar. No es lo mismo, la misma capacidad que tiene una máquina de un surco a una máquina de área total o una máquina autopropulsada, ¿no? En base a eso, también hay que diseñar cómo vamos a realizar nuestra siembra, ¿no? Si tengo una máquina de un surco, la cual su capacidad es de 1 hectárea, hectárea y media diaria, bueno, pues entonces yo tengo que calcular mi siembra en donde yo pueda cosechar, pues más, o sea, ¿cuánto puedo cosechar más tardar una semana? Porque es el espacio de apertura que tengo entre el 29 y el 35% de materia seca, ¿no? Si empiezo a cortar un poco fresco, un poco húmedo, precisamente para buscar terminar en ese deseable 35%, a veces se nos puede ir hasta el 38%, no pasa nada, se mantiene y se da un silo de muy buena calidad. En este caso, no recomiendo yo el uso de la famosa chopper o de la cortadora de conchita que le dicen muchos productores, y esto es debido al tamaño de partícula. Nosotros con un maíz que trae entre el 29 y el 35% de materia seca, podemos cortar con una ensiladora especializada y buscar obtener una partícula de entre 8 milímetros a 2 centímetros. Esto nos va a permitir una mejor compactación
y también nos va a facilitar más el proceso de ensilaje, ya que al la partícula estar más pequeña, pues las bacterias tienen más facilidad para hacer su proceso de fermentación. Es importante buscar máquinas que tengan un rolador. En este caso ya hay máquinas pequeñas para ensilar que lo tienen. En el caso de nosotros como empresa de Casilos, tenemos una máquina autopropulsada que ya contiene un rolador y esto nos permite rasgar por completo el grano del maíz o quebrarlo, y esto permite que las bacterias logren penetrar y empiece una fermentación más rápida o más estable. Hacemos mucha recomendación nosotros de lo que es el uso de inoculantes para el ensilaje. Anteriormente, pues hablaba de ponerle sal mineral, tirar melaza, utilizar yogur, pero pues no tenemos ni las bacterias ni las enzimas que andamos buscando, ¿no? Entonces, con el uso de inoculante, nosotros podemos favorecer la caída del pH, brinda la estabilidad aeróbica del silo, contribuye a la mejor digestibilidad del almidón, esto por parte de las enzimas. ¿Qué no me va a resolver usar inoculante? Porque la gente piensa que usa inoculante y en automático ya tiene un silo de buena calidad. No me va a compensar errores en el proceso, en el procesado, compactado y vaciado. O sea que si no tengo un buen tamaño de partícula, no compacto bien y no hago un vaciado de acuerdo a mi compactación, el uso de inoculantes no me lo va a corregir. No mejora la digestibilidad de la fibra. En este caso, pues buscamos que lo que mejora es la digestibilidad del almidón. La compactación asegura la expulsión de aire y el establecimiento de condiciones aeróbicas para iniciar la fermentación. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros cuando empezamos a compactar nuestro ensilaje, lo que hacemos es que sacamos todas las partículas de oxígeno que quedan dentro de este, lo cual nos permite a nosotros juntar las moléculas y hacer más, tener mayor cantidad de kilos de concentración, y mejora la compactación, ¿no? O sea, al tener mejor tamaño de partícula, pues obviamente logramos expulsar más rápido el oxígeno, ¿no? Y lo de los factores que afectan a la compactación, aquí lo tenemos, es el contenido de materia seca al corte. Una materia seca muy baja, pues lo que hace es que estamos cortando prácticamente agua, entonces se hace como un efecto plastilina ahí, se hace chicloso y eso, y no permite una buena compactación. Y por lo contrario, cuando tenemos una materia seca muy alta, al ya no haber casi humedad, entonces lo que se hace es un efecto como elástico. Por más que pasemos el tractor encima, regresa a la misma forma que tiene porque ya está en estado más sólido, ¿no? Influye, como les decía, mucho el tamaño de partícula. Al utilizar maquinaria que no es especializada para ensilar, tenemos pedazos muy grandes y esos pedazos muy grandes pues hacen un efecto elástico, ¿no? Entonces rebota. El tractor en vez de compactar, pues como si estuviera rebotando, ¿no? Entonces como si estuviera pasando arriba de una liga. Partícula pequeña nos permite realmente compactar bien y no formar ese colchón que se hace con la partícula grande. La tasa de llenado. Esto para mí es un factor muy importante porque cuando vamos a realizar un ensilado, un silo, pues tenemos que tener la maquinaria necesaria, ¿no? No podemos, muchas veces nosotros hacemos la recomendación de una retroexcavadora o otro tipo de maquinaria. ¿Por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, cosechando con la máquina autopropulsada, que me está dando una capacidad de corte de 10 a 15 hectáreas diarias, por poner un ejemplo, estoy utilizando camiones que me van a vaciar a mi punto entre 10 y 15 toneladas, en un ejemplo, cada 15 minutos, pues realmente tengo que tener la capacidad de vaciar, desparramar y compactar esa cantidad de kilos, ¿no? Si solamente tengo un pequeño tractor ahí, pues realmente lo único que estoy haciendo es vaciando y vaciando y vaciando y estoy engrosando las capas.
y lo que no me va a permitir hacer una fermentación correcta. Voy a tener un silo flojo. Entonces, al tener un silo flojo, pues estoy dejando mucho oxígeno y por lo tanto voy a tener una pudrición. Y eso nos lo va a reflejar en la cara de nuestro silo. O sea, cuando nosotros estemos abriendo nuestro silo, ahí nos va a mostrar dónde se formó hongo, dónde se quemó, y eso es donde se quedó el oxígeno. Entonces, es muy importante contar con la maquinaria necesaria de acuerdo al proyecto que nosotros tenemos. Si tenemos una ensiladora pequeña y un remolque de 4 toneladas dando una vuelta cada 40 minutos, con un tractor podemos compactar bien. Pero si vamos a tener, como les decía, camiones y muchas toneladas cada 20 o 40 minutos, pues sí necesitamos de retroexcavadoras o de tractores muy pesados que nos permitan compactar más rápido. Ahora, el peso aplicado al silo. Muchas veces me decían, no, ingeniero, voy a utilizar para compactar el bulldozer. El bulldozer es muy pesado, pero recordemos que al tener una oruga, está diseñado para repartir todo su peso en esa oruga. Entonces, el área de presión que él trae, pues es menor. No es tan buena como por ejemplo, una retro. La retro pesa 7 toneladas y los pesa en específico en 4 llantas nada más. U otra que me pasaba mucho en el sur de Tamaulipas es los tractores doble rodado, ¿no? No, pues es que pesan mucho. Sí pesan más, pero el área de compactación es menor, porque al tener mayor peso, pero mayor área, pues distribuye el mismo peso, ¿no? Aquí pues, tenemos una fórmula que más o menos para que entendamos, que dice que es el peso del tractor entre 400, que vendría siendo la cantidad de kilogramos por metro cuadrado, y entonces esto nos da que un tractor de 5 toneladas puede darnos una capacidad de compactación de 12.5 toneladas por hora. Entonces, para que tengamos una idea, un solo tractor nos puede estar compactando 12 toneladas y media, o sea, hace un promedio de 4 remolques por hora, siempre y cuando sean remolques chicos, o un camión grande, pero 1 por hora. Y este tractor tendría buena capacidad de compactar ahí. Bueno, aquí ya voy con lo que pueden ser preguntas, que yo creo que son un poco más tarde, y por el momento, pues esa es mi presentación. Gracias, ingeniero Ángel Capetillo. Sí, vamos a continuar con el mismo tema, con el ingeniero Ricardo Emilio Ordóñez. No sé si esté ya en línea. De momento todavía no No se encuentra todavía. Todavía no se encuentra. Lo que pasa es que Ricardo anda en Chiapas, de hecho en un rancho, y se iba a tratar de comunicar. Pero podríamos seguir comentando. Mande, Ángel. Adelante. Si quiere, podemos hacer preguntas en lo que... Y si hay preguntas, podríamos contestarlas momentáneamente, mientras que vemos que Ricardo se conecte para continuar con la plática de esto del ensilaje. Arnulfo, no sé si haya gente interesada en hacer alguna pregunta o en el chat. No veo en el chat. Hasta el momento no hay. Por el momento no hay ninguna pregunta. El ingeniero Armendariz. Adelante, ingeniero, a ver el micrófono, ¿no? ¿Puedo conectar el internet? ¿O no? Es que no puedo conectar la máquina mía, pero no puedo conectar. Ricardo, ¿tienes bloqueado? Yo creo que... Ahí está, listo. Okay. Un saludo a todos los asistentes, Pepe, y para ti también. Gracias. Y al ingeniero Capetillo, felicidades por su plática. Una pregunta, ingeniero Capetillo. ¿Sería bueno echar al silo melaza? ¿Nitrógeno proteico? Bueno, durante mucho tiempo se utilizó melaza, y esto de la melaza es por las azúcares, para las azúcares fomentar la fermentación.
Cuando hacemos ensilaje con maíz, la energía o el almidón ya contiene esos azúcares que nos permiten la fermentación. ¿Qué pudiese pasar si nos pasamos en este caso con la melaza? Llegar a una fermentación fenólica. Nosotros con el ensilado buscamos una fermentación láctica. Entonces, yo recomendaría mejor el uso de un inoculante. No son realmente caros, son productos que pueden costar 500 pesos para 50 toneladas, por darle un ejemplo. Y esto lo que nos va a garantizar es encontrar las bacterias y las enzimas necesarias para que la fermentación sea lo más estable posible y lograr esa fermentación láctica que buscamos. Cuando en el caso de la melaza nos pasamos un poquito, les decía que se forma una fermentación fenólica, se generan alcoholes y estos alcoholes al ganado no le hacen bien. Nos afectan en la digestibilidad, nos afectan en la palatividad, no es tan suculento para el ganado porque el alcohol pues, nos gusta a nosotros, ¿verdad? Tal vez, pero a la vaca no. Entonces baja la ingesta, ¿no? Entonces, no es que sea malo, pero pues yo le recomendaría no correr ese riesgo, ¿no? Mejor utilizar inoculantes. ¿Qué inoculante específico considera que podemos conseguir aquí en el noreste? Bueno, yo he trabajado con dos marcas, la verdad para mí las dos son muy buenas. Una es Biosil y la otra es Silol 4x4. Ya en el caso de que si gusta le compartan mis datos y ya en específico yo lo puedo contactar vía mensaje con el proveedor que lo tenga, ¿no? Bueno, perdón, usted dijo que le gustaba más la forma de pastel en los silos. Mi pregunta es, ¿el pastel es redondo o rectangular? Bueno, se le busca dar más bien una forma hexagonal. Es más o menos la forma que buscamos. Se le llama pastel porque finalmente pues, hace una cresta, pero lo que buscamos es que tenga la mayor cantidad de puntos de presión, o sea, que nos genere la mayor cantidad de peso hacia abajo. ¿Cómo entran los camiones? ¿Mande? ¿Cómo entran a descargar los camiones? Por los costados, por los frentes. O sea, a lo largo sería entrada y salida, por decir así. O sea, en un silo rectángulo. O sea, por las orillas. ¿Y el uso del silo? En esos tipos de silo, ¿cómo es? ¿Cómo? El uso del silo. ¿Cómo saca usted las partes del silo? El silo del ¿Cómo lo pastel. vas utilizando? No, pero es que tiene su forma de Sí, sí. Sí, claro. Bueno, con palas o con qué. usted me está diciendo, bueno, yo empiezo desde... Todo va de acuerdo. Yo, por ejemplo, vamos a suponer, yo voy a su rancho. Entonces, lo que yo hago es hacer un presupuesto forrajero. Es lo primero que yo necesito hacer. Usted me comenta, ¿sabes qué, Ángel? Yo quiero alimentar 100 vacas diarias. Esa es la necesidad nutricional que yo tengo. Ok, la próxima semana vamos a tener la plática con el nutriólogo, pero les voy a dar unos números un poco generales. Y tenemos que en sus vacas la necesidad es de 10 kilos diarios por vaca, ¿no? Entonces usted tiene una necesidad de 1 tonelada diaria, ¿no? Entonces yo voy a buscar diseñar, de acuerdo a lo que les decía con la compactación, donde tenemos entre 400 a 600 kilos por metro cúbico, ocupar un mínimo de 50 centímetros a 1 metro diario de ensilado. Esto porque yo abro 50 centímetros y penetran 50 centímetros de oxígeno, que al otro día yo voy a consumir, ¿no? Entonces, por eso se recomienda consumir de 50 centímetros a 1 metro diario. En esos 50 centímetros tal vez encuentro la tonelada o los 500 kilos que me permitan. El corte tiene que ser recto. Yo recomiendo en silos pequeños el uso de palas rectas y posteriormente los bieldos. Esto para que primero corten por arriba, o sea, como si estuviéramos cortando una rebanada de un pastel, o sea, si sí. Yo haría un corte, sacamos la materia buscando cuidar la cara de nuestro silo. ¿Para qué? Para que ésta se mantenga compactada aún y no permita la penetración del oxígeno. Ok, correcto, Guillermo. En el sentido,
silo búnker, tipo Ujú. búnker. ¿Las paredes de concreto son inclinadas o verticales? No, son verticales. Son paredes gruesas, verticales. Realmente ahí, antes se recomendaba todo en búnkers, o inclusive hay bueno, ranchos que tienen búnkers muy grandes, pero el problema es que desde un principio ya tienes diseñada el área. Supongamos que no llegamos a la producción deseada, ¿cómo lo llenamos? O si sobrepasamos la producción deseada, pues ¿dónde lo hacemos ahora, no? Ese es el detalle del búnker, pero sí son paredes rectas. A los silos se les puede dar un copete, ¿verdad? Se les da un copetito, se les genera un copete, o sea, esa es la forma al final, por eso les decía que era una especie de hexágono, pero pues obviamente termina en redondito, ¿no? ¿Usted ha observado la maquinaria para ensilar en bolsas de plástico? Sí, yo he visto en bolsas de plástico, he visto tres métodos. Uno, hay unas máquinas que son tipo revólver, o sea, es como si tuvieran unos botes de basura, colocas la bolsa, tiras el ensilado, tiene una prensa, compactas y vas girando. Es como un efecto revólver, ¿no? Vas haciendo esto a manera de que en cada vuelta vas compactando. Ahí ocupas entre 3 y 4 personas para que estén haciendo este proceso de llenado, compactado y vaciado. Llenado, compactado y vaciado, ¿no? La otra que ahorita se puso mucho de moda es una máquina que tiene un abastecedor arriba, va acostada, le llaman enchorizadora, y tiene un tornillo sin fin que va embutiendo en una bolsa. Cuando la bolsa va recorriéndose hacia atrás, se bota solita, ¿no? Esta también, pues requerimos 4 o 5 personas. Uno que esté vaciando el material, otro que esté colocando la bolsa, otro que la esté retirando, ¿no? Estas maquinitas que le hablo traen capacidad de entre 30 y 40 toneladas por hora. Pero sí ocupamos mucho el personal y que esté bien coordinado, ¿no? Porque obviamente está el que retira la bolsa, está el que hace el amarre, termina de compactar y hace el amarre y va estivando, ¿no? O sea, no es un proceso tan rápido como deseáramos, ¿no? Por darle un ejemplo, la teoría nos habla que podemos hacer esa cantidad de toneladas. Yo lo más ambicioso que he logrado ver es 1 hectárea diaria y realmente con mucho personal. Y la otra, que con gente que se dedica a vender ensilados, cuando ya no tienen máquinas, lo que hacen las llenan a mano, con gente las van llenando y pasa algo curioso. Le meten más kilos, cuidan más la bolsa y el proceso termina siendo más rápido. O sea, usted pone 5 personas y cada persona tiene capacidad de ensilar o de compactar 3 toneladas diarias. Entonces aumenta mucho la capacidad y finalmente cada quien avanza a su ritmo, ¿no? Y como lo hacen manualmente, pues sí van buscando meter la mayor cantidad posible de kilos en las bolsas. Yo en el caso del ensilado de bolsa, si son pocas hectáreas, pues sí lo recomiendo en verde, si es poco, pero si es mucho, o sea, si tenemos un corte grande, pues realmente vamos a ocupar mucho personal. Lo que yo le recomendaría en caso de querer utilizar el ensilado para una expo, sería hacer su silo de pastel y ya del silo fermentado, usted calcular, bueno, pues voy a llevar 10 toros se van a consumir 1 tonelada diaria, estoy hablando números al aire, ¿no? Bueno, pues embolso 5 o 6 toneladas para ese evento, utilizo otro inoculante especial que en este caso se llama Biotal Bugneri, que nos ayuda a matar por completo la fermentación y oxigenación de eso que sacamos. Cierro y tengo 10 a 20 días de vida de anaquel, ¿no? Perfectos para utilizarlo durante el periodo que dure la feria. Es que yo he visto una maquinaria que empaca y apisona de una vez Ah, en bueno, chorritos. hay unas maquinitas, pero nosotros no hay en México todavía, que No, hacen fue una traída de paca. Estados. Hacen una paca y hacen como las emplayadoras del aeropuerto que emplayan las maletas. Hacen el mismo efecto, o sea, sacan una paca en verde y la emplayan. Le pasan plástico y se compacta. Eso es muy bueno, inclusive hay otras, es el silopaca famoso, que es la bola de tonelada,
que no es otra cosa que una paca de rollo envuelta en plástico, ¿no? Pero ya esa maquinaria, pues sí, ya nosotros no la manejamos, solamente yo la he visto una vez funcionar. Los costos, pues sí, son algo altos, son máquinas de $200,000, o sea, sí, son máquinas algo costosas. Y pues sí, el manejo para mí de bolas de 1 tonelada, pues sí, también es algo Sí. complicado, ¿no? Algo difícil. Las pacas pequeñas está interesante, pero digo, yo no las he visto en México, ¿no? Hasta donde sé, no las hay todavía. Y no desconozco, yo escuché precios sobre los $8,000, $9,000 aproximadamente. Muy bien. Gracias, ingeniero. Muy amable. Gracias, Gracias. profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Arnulfo? Sí, tenemos a don Héctor Bernal. Adelante, doctor de Tabasco, doctor Héctor Bernal. Tienen que abrirle el micrófono. Sí, no le pique nada, doctor, por favor. ¿Estará bloqueado? ¿Qué? Ahí hay que... A ver, ahí está. Listo. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Gracias. Ingeniero Capetillo, en donde yo vivo hay muchos hilos tipo búnker. Ajá. ¿Usted recomienda el llenado por el centro? Así, Bueno, sí. nosotros lo que recomendamos es el vaciado en 3 puntos, en el centro y en las orillas, pero esto para que nos vaya permitiendo el compactado. O sea, en el búnker la facilidad que tenemos es que como ya es un área definida, pues realmente el compactado ya nada más lo hacemos a lo largo, por decirlo así, y ya lo menos a lo ancho, ¿no? Pero el vaciado yo lo recomendaría en 3 puntos. 3 puntos. Partiendo del centro a las orillas, del centro a las orillas. Y ya buscando darle la altura pertinente. Ahora, en el piso, muchos han dejado alguna inclinación hacia un lado o hacia el otro. ¿De qué porcentaje podría ser? Porque hay unos que traen el 5%, otros el 3%. No sé si hay algún parámetro. Los acaba de comentar usted, entre el 3 y el 5% es la inclinación que se recomienda, precisamente una pequeña pendiente ligera para, en el caso de si hay exceso de humedad, pues la misma circule por ahí, ¿no? No mayor tampoco, porque entonces pues vamos a tener un silo chuequito, ¿no? O sea, es una ligera pendiente, no superior a eso. Ahora, Inclusive en el pastel, qué bueno que lo comenta, porque en el pastel también sí siempre buscamos para la elección del lugar, pues que tenga esa ligera pendiente. y también noté en uno nuevo que hicieron, le pusieron un canal de escurrimientos de fermentaciones. Es correcto. Esto lo que nos ayuda es, por ejemplo, sobre todo más bien para cuando nos llueve. Si le llueve a nuestro silo en la parte de arriba, pues obviamente esa agua tenga hacia dónde caer y escurrir, para que no logre penetrar. Porque donde logre penetrar la humedad en este caso, pues va a ser un proceso de pudrición. Por eso se les diseña que el plástico quede justamente en esos canales de salida pues ahora sí, como bien lo dice, del excedente de humedad. Muchas gracias, ingeniero. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta, Arnulfo? No tenemos el chat. Yo le voy a hacer una pregunta a Ángel. Ángel, en los silos de pastel, ¿qué largo y ancho recomiendas y la altura máxima que pueda existir o recomendar que tengan ese tipo de silos de pastel? Bueno, entiendo que tiene que ir relacionado el largo y el ancho con la altura para poder
tener un ok. balance. Y por norma de seguridad nos piden que por cada metro de altura le demos 6 metros de ancho a nuestro silo para que el momento de estar compactando sea seguro para nuestro operador del tractor. Pero por otro lado, el tamaño del silo va a depender mucho de mi tasa de consumo. No es lo mismo la tasa de consumo que podamos tener en una engorda, por decir algo. Nosotros tenemos engordas allá en el sur de Tamaulipas muy grandes, bueno, ya es San Luis Potosí, donde los silos traen unas alturas de 6, 7 metros, ¿no? Y anchos de 30, 40 metros y largos de 150, 200 metros. No son silos gigantes, pero porque ellos están alimentando, pues, no sé, 100,000, 150,000 animales diarios, ¿no? Entonces, la tasa de consumo es muy grande, entonces por eso logran hacer estos silos, ¿no? Algo que nos ha pasado, yo hago actualmente la mayoría de los silos muy largos, precisamente buscando que la tasa del consumo sea acorde. Si usted va a alimentar 100 vacas, tiene una tasa de consumo, o si va a alimentar 10 vacas nada más, pues su tasa de consumo, bueno, pues es pequeña, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un silo pequeño, un silo muy largo más bien, con poco ancho, poco alto, precisamente que nos permite ir avanzar de manera correcta. Algo muy frecuente que tal vez no toqué ahorita, Inge, en el tema, es el evitar la pudrición. Finalmente, la pudrición de nuestro silo es dinero que nos está costando. Nosotros en la empresa tenemos promedios de costos que van de los 80 centavos a los 50 centavos, inclusive hay gente que 30 centavos por kilo. Entonces, anteriormente, bueno, era muy frecuente para mí ver en silos porcentajes de pudrición del 15 al 20%, que ya traduciendo las toneladas y posteriormente a dinero, pues por ahí se nos estaba yendo, ¿no? Entonces, y sobre todo mermando la calidad de nuestro silo, ¿no? Haciendo que realmente el aprovechamiento del mismo, pues fuera muy bajo. Entonces, cuando hacemos un buen uso de lo que es el diseño del silo en base a la tasa de consumo, pues sí nos permite poder conservar nuestro silo de la mejor forma posible, ¿no? Correcto. En ese tipo de engordas o crecimiento de becerros que hablas ahí en la Huasteca Potosina, ¿tienen confinados los becerros comiendo silo o tienen en pastoreo y dan un extra con silo? ¿Cómo es el manejo y qué resultados se esperan de aumentos diarios de esos becerros no sé, de un peso inicial 200 kilos? Bueno, las dietas base silo, Inge, nosotros las recomendamos en cualquier etapa del becerro, ¿verdad? Pero sobre todo en las etapas, esos kilos entre los 150 a 300 kilos, que son los kilos que ocupamos que sean los más baratos posibles. Entonces, el éxito que han tenido estas personas es que reciben ganado pequeño, lo mandan a pastoreo y ese pastoreo lo van suplementando. Y parte de la suplementación que ocupan en ese pastoreo actualmente ya es ensilado, o sea, les empiezan a dar pequeñas cantidades, hablo de 2 o 3 kilos. Y también algo que hemos visto mucho con el uso de ensilado es el periodo de recuperación de mermas. Recordemos que la mayoría de las veces, digo, no puedo generalizar, pero a veces hacemos destetes muy bruscos. Un día está la vaca con su becerro y al otro día se lo quitamos, se sube a una jaula el animalito y se manda una engorda, ¿no? Entonces este animal va muy estresado, ¿no? Realmente llega al corral pues sin saber dónde está, cambios de temperatura, el proceso del bullying, ¿no? Porque pues ahora está confinado con otros animales. Entonces, con unas dietas base silo, lo que se ha logrado mucho es que esos animalitos lleguen directamente al comedero a hacer ingestas de comida. Podemos culpar al ensilado de específicamente su consumo de 400 a 500 gramos de aumento diario, sumado al aumento que tendrían ellos de manera normal. O sea, si yo en un pastoreo traigo un aumento de medio kilo diario, si yo suplemento con el 50% base silo, puedo estar ganando 200, 400 gramos extra
gracias al ensilado, ¿no? Ellos lo tienen muy bien medido, dietas donde ganan 1.300, 1.400 diarios y utilizando pues, un buen porcentaje de ensilado. Y así también dependen menos de los forrajes toscos, ¿no? Actualmente el costo de paca se ha incrementado mucho y pues bueno, en la paca pues solamente tenemos una fibra tosca, ¿no? Difícil de metabolizar. Y aquí lo que le estamos aportando mucho nosotros es energía al rumen, ¿no? Entonces, por eso el rumen, ya con buena energía, pues las bacterias hacen su proceso de descomposición y degradación de la materia y pues nos generan ahí algo de lo que le llaman proteína microbiana, ¿no? Que es la que nos ayuda a generar tejido, huesos y demás, ¿no? Correcto. Es que hago esos comentarios porque definitivamente los productores de ganado de registro, con la disminución del precio de venta de los sementales, pues es importante tomar en consideración una ración o una suplementación de este tipo de ensilaje, en este caso, para poder bajar los costos de alimentación y llegar al peso deseado para la venta de ese prospecto semental. Por eso la pregunta, y arriba de los 300 kilos, ¿qué hacen ahí? ¿Los encierran y dan un porcentaje alto en ensilaje o qué? Si, no sé si tengas algo de esa información. Cambia, entre más chico, mayor es el porcentaje de ensilaje que dan. Y ya conforme van creciendo más, como ya buscan finalizar, ellos lo que hacen es que disminuyen la cantidad de ensilado y aumentan la cantidad de concentrado, o sea, de grano y de proteína, porque ya van a finalizar. En el caso de ustedes que quieran darle crece a sementales, es muy distinto, ¿no? Yo para un crece semental realmente lo que haría es una dieta del 50% ensilaje, 30% materia seca, que en este caso sería una paca o el pastoreo, y un pequeño concentrado, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos también que los kilos de ese semental sean los más baratos posibles. Algo que también yo he visto con muchos productores de sementales que cambian sus dietas a base silo, es que obtienen más fertilidad, o sea, más viable el esperma de sus sementales, ¿no? Yo muchas veces vi toros campeones de diferentes razas que no podían empajillar, ¿no? O sea, sí, pues es el toro campeón y pues el más fregón de todos, pero como está intoxicado de tanto grano, pues el animal no es fértil, ¿no? Entonces pasan inclusive por un proceso de desintoxicación para poder finalmente ser viables a empajillar, ¿no? Y cuando me puse a investigar un poco cuál es ese proceso de desintoxicación, pues prácticamente los mandaban a potrero, ¿no? Los mandan a pastar, a que estén en una dieta baja en ingesta de granos para revertir ese proceso de acidosis que tenían en su rumen, ¿no? Entonces, si nosotros podemos tener un prospecto semental que desde un principio esté comiendo una dieta que es muy similar al verde, que es con ensilado, entonces, pues realmente ahí en esa dieta de ensilado él va a encontrar tanto la pastura en verde como una cantidad de almidón o de grano con un buen porcentaje de proteína, ¿no? Les puedo decir, yo le doy a un becerro 10 kilos diarios, pues si tengo el 8% de proteína, le estoy dando entonces en 10 kilos de silo, le estoy dando 800 gramos de proteína y le estoy dando 3 kilos de energía, ¿no? Entonces, de almidones. Entonces, esto hace que realmente la cantidad de energía sea muy alta y 800 gramos a un costo, pues podríamos hablar tal vez de 5 pesos, 6 pesos, ¿no? Versus si utilizamos un concentrado que venga al 16, al 18%, pues que su precio mínimo podría ser 6 pesos, pues estaríamos gastando 24 o 30 pesos en obtener la misma cantidad de proteína, ¿no? Entonces, por eso las dietas base silo son muy económicas, ¿no? Y nuestro semental pues va a estar ganando pues una buena cantidad de peso, ¿no? O sea, una cantidad de peso pues deseable, ¿no? Y pues de manera más saludable. Nuestro nutriólogo, pues la próxima semana, pues la idea es que él esté con nosotros.
él hace algo que me llamaba mucho la atención. Lo primero que él cuando llega a un rancho es revisa las excretas, ¿no? Él va ahí con un palito y pues ve si hay mucosidad o no. Y es donde me dice, mira, estos pobres animales están dejando el rumen ahí en lo que están comiendo, ¿no? Entonces, sí, aquí podemos hacer dietas que no sean tan agresivas con el rumen de nuestros animales. Correcto. No sé si hay otra pregunta, y dos, si se conectaría o se pudo conectar Ricardo, no sé, a lo mejor se le complicó por donde ¿Y andaba. presento yo doy su presentación? Pues sí, o sea, Aquí no hay la tengo. correcto. Si quieres, avanzamos Ok, con esa. correcto. Si llega a conectarse, pues que se una Claro. al grupo, ¿no? No tiene señal todavía, ¿verdad? Ok, pongo su presentación. Bueno, con el ingeniero, él nos iba a apoyar con el tema de lo que era el establecimiento del cultivo. Yo ya les hablé de lo que son los beneficios, ¿no? Del ensilaje, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que formar. Pero bueno, para tener un ensilaje de calidad, pues obviamente tenemos que tener un buen desarrollo del cultivo, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Qué debo tomar en cuenta? Que para alcanzar un alto rendimiento se debe partir del concepto de manejo balanceado de las distintas variables que tenemos en juego. Ninguna de ellas tomada aisladamente nos asegura el éxito. ¿Qué quiere decir? Que el éxito de un cultivo de maíz va asociado de múltiples variables, los cuales cada una pues, nos va a dar el camino al éxito, pero pues cada una tiene su porcentaje, como se los mostraba en la tablita, ¿no? Tenemos factores controlables y factores no controlables. ¿Cuáles son los factores controlables? La selección del predio, dónde voy a establecer mi cultivo, la preparación que le voy a dar a mi suelo, si este suelo era un suelo donde había cultivos anteriormente o es un suelo de potrero, y sobre todo, como les decía, la selección de mi híbrido de acuerdo a las condiciones de mi región o de mi rancho. El uso de fertilizantes y la fertilización correcta, el tipo de siembra que voy a realizar y el control de maleza que le voy a realizar. El control de plagas, la prevención de enfermedades y bueno, pues algo más que pueda haber por ahí, ya no. Tenemos los factores no controlables, que en este caso serían los climáticos. No podemos controlar el clima. Recientemente en Nuevo León acaba de llover muy fuerte y pues esto pues genera gran beneficio, ¿no? Para todas las áreas de potrero y demás, pero por ejemplo para los diferentes distritos de riego pues reventó los ramales, ¿no? Entonces no hubo capacidad de contener tanta agua y ahora tenemos un tema de que en los distritos de riego pues ya no hay agua, ¿no? Porque pues los ramales están rotos, ¿no? Entonces eso fue un factor climático que nosotros no pudimos controlar. Otro factor climático que tuvimos, por ejemplo, en su momento como obstáculo eran de repente heladas tardías, ¿no? Ya muy avanzado el mes de marzo se presentaron heladas, entonces, bueno, pues es algo que no puedes controlar, ¿no? Y bueno, otro efecto, bueno, como bien les decía, no podemos controlar lo que es lluvia, calor, frío y las horas luz. En los factores no controlables tenemos la selección del predio, que hay factores físicos y factores químicos. En los factores físicos es la capacidad de infiltración, el piso de arado y la pendiente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tipo de suelo tenemos y qué capacidad tiene de infiltración? No es lo mismo la infiltración que hay en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso, ¿no? O sea, tenemos que ver eso y pues la capacidad de conservación de la humedad en el mismo y la capa arable que tenemos en cada uno de estos, ¿no? Y bueno, si tenemos, en el caso de, para las siembras, pues no se recomiendan pendientes mayores al 20%, ¿no? O sea, pendientes muy ligeras, precisamente para poder mecanizar de manera fácil nuestro predio. Y en los factores químicos tenemos el pH y la materia orgánica en el suelo. ¿Cómo vamos a preparar nuestro suelo? De manera convencional, que podría ser arados rústicos, que se puede decir que es más fácil, genera un piso de arado,
generamos mayor erosión y por lo tanto emisión de gases de efecto invernadero. Con la agricultura de conservación tenemos un aumento de la materia orgánica, no se forma piso de arado, o sea, no compactamos, hay menor emisión de gases, más planeación y se ocupa pues más maquinaria, ¿no? Tenemos la elección del híbrido, es a qué mercado vamos a ir, si al mercado de la industria de granos o al pecuario como sería el de nosotros. Y bueno, verificar las características agronómicas que tenga este híbrido, ¿no? En cuanto a tolerancias, rendimientos y tipo de grano que nos va a brindar. En la fertilizante y fertilización tenemos lo que es, les comentaba, realizar análisis de suelo, o sea, si lo tenemos o no lo tenemos. Al no tenerlo, no conozco qué es lo que tengo. Al tenerlo, pues realmente pues ya tenemos o podemos diseñar un traje a la medida. Cuando tengo análisis de suelo es fertilizante de acuerdo a lo recomendado, y si no tengo un análisis de suelo, pues me puedo ir un poco a la textura. Ya nosotros ahí un poco como agrónomos pues ya detectamos pues es un suelo arenoso, es un suelo arcilloso o es un suelo pobre en materia orgánica, y en base a eso pues podemos dar una dosis un tanto general de lo que consideramos pertinente, ¿no? Bueno, y también que los años que lleva ese predio en producción de manera constante, ¿no? Es el uso de fertilizantes y la siembra. La siembra va a ser mecanizada o manual, ¿no? Nosotros, en estas áreas, la mayoría de nuestras siembras son mecanizadas, pero hay zonas donde las pendientes no permiten la mecanización y por lo tanto hacemos el uso de maquinaria, o sea, hacemos el uso de las siembras manuales, ¿no? Si en las siembras mecanizadas tenemos que ver qué tipo de sembradora tenemos, algo que nosotros hemos visto de manera muy común, por ejemplo, en Tamaulipas es sembradora, sí tengo sembradora, pero son sembradoras mecánicas o a veces sembradoras hechizas, ¿no? Son muy viejas. Entonces, pues sí es un poco complicado trabajar con ellas, sobre todo para descifrar la densidad de siembra, y muchas veces van acompañadas de platos, y esos platos pues importan mucho el tamaño de semilla que vamos a poder involucrar. Si yo tengo una sembradora de precisión con vacío, o sea, neumática, pues realmente el tamaño de la semilla es lo que menos me interesa, porque pues gradúo la apertura del plato y listo, ¿no? Con esto puedo sembrar a la densidad que deseo y el tamaño de semilla que yo desee como tal, ¿no? Y la siembra manual, bueno, pues es la siembra, pues podría decirse que a espeque o a golpe, ¿no? A esa siembra, pues un tanto rudimentaria, pero pues que bueno, aún se sigue haciendo. Es muy importante la fecha de siembra. Cada región es muy distinta. Dentro de un mismo estado podemos encontrar diferentes climas, microclimas, los cuales, pues obviamente no podemos generalizar. Como les comentaba, yo cuando llego a alguna región me gusta irme rápidamente a internet y ver cómo se ha comportado el clima en los últimos 10 años en esa región, para en base a eso determinar, o por qué no, pues tomamos en cuenta la opinión de los agricultores experimentados que ya están en esa zona y nos dicen más o menos cuándo se presenta el temporal de lluvias, cómo está el tema de las temperaturas y el tema inclusive del viento, ¿no? O sea, que ellos nos pueden decir muy bien cómo se comporta y en base a eso tomar la decisión cuándo hacer la siembra de nuestro material, ¿no? La densidad de siembra, como bien les decía, esto nos los va a determinar la capacidad que tengamos tanto de inversión como hídrica para nuestro material, ¿no? Si tengo buena disponibilidad de agua, pues puedo jugar con una mayor densidad de siembra, o sea, meter mayor cantidad de plantas por hectárea. Si tengo una siembra temporal, bueno, pues jugar con una densidad que me permita que la competencia entre individuos pues sea de manera sana, ¿no? Y el arreglo topológico, pues bueno, ¿qué preparativos hice antes de realizar mi siembra, no? Tenemos en la siembra la primera fertilización y control de malezas, lo que sería con el uso
de la cultivadora. Y bueno, pues el control de plagas, pues me lo va a dar mucho el monitoreo, ¿no? Nosotros, en el caso del maíz, tenemos la más frecuente, que es el gusano cogollero, el cual nosotros, por ejemplo, contamos con una tecnología que podemos proteger la semilla desde el principio y nos da 4 estados fenológicos de la planta de protección, o podemos hacer el monitoreo seguido de nuestro cultivo y en base a eso tomar la decisión de aplicar un producto insecticida, ¿no? O bien aquí dice fertilización, siembra y control de malezas, ¿no? Aquí el control de malezas, la segunda limpia se refiere a ese cultivo mecanizado, pues aquí habla de que se hace un diagnóstico, o se puede utilizar un herbicida, dependiendo de la maleza, pues la dosis, ¿no? Actualmente hay quienes hacen mucho agricultura de conservación, no hacen el uso de implementos agrícolas y entonces usan el control químico, ¿no? A través del uso de selectivos que nos eviten, nos controlen las malezas no deseadas y nos permitan un desarrollo de nuestra planta, pues correcto, ¿no? Y la segunda limpia, pues aquí habla de lo mismo, ¿no? El diagnóstico, cómo estamos, qué herbicida vamos a ocupar y qué dosis. El control de plaga, pues como bien les decía, era el monitoreo, checar el umbral económico. La agronomía nos dice, o muchas veces en la facultad nos decían que si el 30%, si la incidencia de plaga no afectaba a más del 30% de nuestras plantas, entonces no era necesario hacer una aplicación, que se podía hacer la aplicación siempre y cuando rebase ese umbral económico. Pero yo les recomendaría no confiarse, ¿no? En cuanto veamos la aparición de las primeras larvas, los primeros gusanos, inclusive desde que estamos observando que la palomilla ya está en nuestro maíz, hacer el uso de productos sistémicos, porque esto nos va a garantizar realmente una producción muy sana de nuestros materiales. Podría ser que uno de los técnicos de Decacilos visite predio y el día lunes él vea que la infestación no es mayor al 10% y él diga, no, pues no pasa nada, aguanta una semana más. Y en esa semana, pues realmente hubo mucha humedad y mucho calor y pues la cantidad de plaga pues se multiplicó exponencialmente, ¿no? Entonces, desde que detectamos presencia, yo realizaría aplicación. Hay diferentes tipos de productos. Hay productos que son de contacto y de derribe, que van a matar a todo lo que toquen. Y hay otros productos que son a base son sistémicos, que lo que hacen es intoxican toda la planta y cuando la larva hace ingesta, pues ya hay diferentes métodos, pues ya al comer un poco de la planta, pues el gusano muere, ¿no? Y siempre pues el producto y las dosis. De ahí viene lo que sería prevención de enfermedades. Esto va de acuerdo mucho a la genética. Los híbridos tienen tolerancias a rollas, a manchas de asfalto, a diferentes enfermedades que se nos puedan presentar. Y bueno, pues para eso desde un principio se hacen tratamientos en semilla o se hace aplicación de fungicidas si tenemos araña roja u otras cuestiones ahí, ¿no? El control de plagas, prevención de enfermedades, ¿algo más? Factores no controlables, los climáticos, que son la lluvia, el calor, el frío y las horas luz. Y bueno, aquí el ingeniero pues tiene esta tabla de que habla de la probabilidad y el impacto. Sí me hubiese gustado que él nos las pudiese explicar un poquito mejor, porque habla de los riesgos que se necesitan la mitigación de planes correctivos. O sea, que si es muy alto el impacto y muy alta la probabilidad, pues evitarlo. Si los riesgos que se necesitan, pues son bajos. O sea, él hace una tabla aquí y de todo esto a través del monitoreo, ¿no? Por acá también tienen los escenarios que podemos ver con la constancia de revisar el clima y pues habla de riesgos, ¿no? Que si son frecuentes, son probables, ocasionales, remotos, improbables o increíble, ¿no? Él refiriéndose, no sé, una inundación, un huracán, un evento climatológico que no suceda. Si habláramos de una región árida que digamos sequía, pues es frecuente, pero tal vez que en esa misma región hablásemos de una inundación, pues tal vez sería algo improbable. Entonces,
ver la capacidad y en base a eso, pues medir el riesgo. Hablamos de un paquete tecnológico. Este está constituido por aquellos procesos e insumos que usa cada empresa para generar un bien final y el conjunto de elementos cuya viabilidad comercial y de mercado ha sido probado fechavientemente como para rendir beneficios económicos. En el paquete tecnológico tenemos el conjunto de documentos, derechos de propiedad, actividades, soluciones de gestión y modelos necesarias para lograr que una tecnología se transforme en un producto comercializable o transferible a empresas con capacidad de absorber la tecnología, aprovecharla, integrar y detonar las ventajas competitivas al respecto de los competidores y mercados existentes. Los paquetes tecnológicos, por ejemplo, Decasilos, es un paquete tecnológico en general, ¿no? O sea, nosotros somos una semilla, pero pues también tenemos químicos, tenemos diferentes productos con los cuales nosotros, pues es toda una experiencia la que se ofrece, ¿no? Y con este paquete tecnológico, nosotros buscamos soluciones y aumentar, obviamente, los rendimientos y los beneficios que ofrecemos a nuestros productos, ¿no? Podemos solucionar diferentes problemas y bueno, cada paquete tecnológico es de acuerdo a la zona, porque tenemos zonas muy variables. Aquí había alguien que comentaba, por ejemplo, que estaba en Tabasco. No es el mismo paquete tecnológico que ocupa una persona en Tabasco que la que ocuparíamos, por decir, en Anáhuac, Nuevo León o en Aldama, Tamaulipas. O sea, por eso es importante regionalizar, inclusive personalizar cada rancho y en base a eso medir las necesidades y ofrecer un paquete tecnológico a la medida. Aquí, bueno, tenemos una tabla donde hace un ejemplo el ingeniero de lo que es un paquete tecnológico. Él habla de la fertilización, del uso de qué semilla, que habla, por ejemplo, del DECA 390, DECA 395, 7500, todos con poncho, que es un tratamiento para semilla que ofrecemos. Habla de la fertilización, habla de controles de maleza. O sea, nosotros también como empresa les entregamos que esto sería un paquete tecnológico. Desde un principio, hacerles saber cuáles van a ser las necesidades de insumos que ustedes van a tener para el desarrollo correcto de su cultivo. ¿Qué debo tomar en cuenta? Ya se está repitiendo aquí. Que ya preguntas y bueno, pues es el fin de esta presentación. No sé si tengan preguntas. Dame un segundito, nomás deja y le abro el micrófono al ingeniero Medina. Bueno, hay una pregunta en el chat del señor Armando Piera, que cuál es el paquete de fertilización y cómo responde a la fertilización foliar orgánica. Bueno, tendríamos que conocer como tal para dar qué suelo tiene, qué densidad vamos a manejar, si va a ser riego, ¿no? O sea, sí tendríamos que ver muchos factores. Nosotros tenemos una fórmula por ahí que nos habla que tenemos una necesidad de 90 unidades de fósforo, 90 unidades de potasio y 220 unidades de nitrógeno, por así decirlo. Esta es una fórmula muy general que les pudiese ayudar de las necesidades del maíz, pero obviamente cada una es de acuerdo a lo que ustedes tengan. El uso de fertilizantes orgánicos lo recomiendo, realmente se dan buenos efectos y sobre todo porque ayudamos mucho al mejoramiento de nuestros suelos, ¿no? Con el uso de estos a veces empezamos a dejar de hacer agricultura de depredación porque pues, realmente es algo que pasa, ¿no? Le estamos sacando más a nuestros suelos de lo que le estamos regresando y con el uso de productos orgánicos pues regresamos y reincorporamos un poco a ese suelo de lo tanto que le estamos quitando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de los asistentes?
Arnulfo no. No, no, ingeniero, no hay ningún otro. Y en el chat tampoco no. Tampoco. No veo. Bueno, pues agradecemos al ingeniero Ángel Capetillo Sierra su participación en este taller de capacitación en línea. Gracias, Ángel. Y le voy a pedir a los presidentes, a ingeniero Reinaldo Farías de la Garza y al ingeniero Antonio Manuel García González, hagan de la entrega de un reconocimiento virtual. Ángel, debido a la pandemia ya da tiempo de juntarnos y les cedo el micrófono, no sé quién está disponible, si Reinaldo. Ya Reinaldo ya tiene el micrófono abierto. Adelante, Inge, Reinaldo. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, sí, ahí está. Gracias, ingeniero Ángel. Como comentábamos antes de iniciar, pues es un tema muy interesante. Me comentas tú que estás ahí en Tampico, pues sí, es una zona que tenemos 5 o 6 meses de falta de agua y el otro exceso de zacate que pues vale la pena guardar. Claro. Entonces, es un tema importante. Y pues bueno, como dice Pepe, por recibir ahorita, mientras se corrige esto de la pandemia, un reconocimiento virtual ahí, parte de las 3 asociaciones. Muy amable de tu parte. Gracias a ti y a tu equipo. Y pues yo creo que sí deben de resultar preguntas de aquí del público y gente ahí que los va a buscar, ¿verdad? Sí, y bueno, si me dan la oportunidad, nosotros tenemos el programa desde Chiapas hasta actualmente Coahuila. En diferentes regiones tenemos personal muy capacitado que los puede apoyar y sobre todo, pues apoyarlos con esto que yo les diría que es una buena inversión, ¿no? Muchos ganaderos a veces me decían que no llego y les hago toda esta plática y me dicen, sí, pero es que ahorita no puedo gastar. Yo los invitaría a que correctamente no gastemos, que hagamos una inversión, ¿no? Una inversión en tener comida. Y bueno, pues la idea de nosotros es que estén acompañados y pues podamos cuidar esa inversión lo mejor posible, ¿no? Les repito, si alguien gusta contactarnos, con gusto, yo creo que pues el ingeniero Pepe ahí les podrá compartir mi número y bueno, yo a su vez, de acuerdo a la región de cada uno de ustedes, pues con gusto comparto el teléfono de mis compañeros que pues estarán muy deseosos de atendernos. Gracias. Gracias. Bueno, pues gracias a todos por su presencia. Los esperamos el próximo viernes, que tendremos también otra plática de interés para todos. Muchas gracias, cuídense y buenas tardes. Gracias, Ángel.